El silencio se rompe con este charco delgado. Soy Jennifer Carola, el agua está en su punto. Con cada sorbo una nueva vida florece y canta. Ya te tomaste un mate conmigo hoy, con la Biblia abierta y conversaciones que nos unen. Tómate un mate, tómate un mate. El humo del diálogo que no se va. Bendiciones para cada uno de ustedes en esta hora. Soy tu hermana Jennifer Carola y comenzamos con este matecito que nos vamos a tomar en esta tardecita acá en Chile. Bienvenidos a nuestro programa. Tómate un mate. Hoy, ¿sabes qué? El programa viene, es un programa de esos que nos obligan a mirarnos al espejo. Claro que sí. Porque hoy vamos, ¿cómo decirlo? A veces nosotros pensamos que tener convicciones fuertes significa de alguna forma cerrar la mente. Pero hoy nos acompaña alguien que nos desafía a pensar distinto. Ya lo hemos tenido antes en el programa de Entre Cristianos. Él es un pastor español, también canta, tiene alabanzas muy lindas y también es un pensador, pudiésemos decirlo, que hace algunos meses lanzó un video que nos deja de alguna forma reflexionando sobre la delgada línea entre la fe y el fanatismo. Así que dijo algo que prácticamente a mí me voló un poco la cabeza. Tú no eres tus ideas. Y hoy vamos a charlar con él sobre por qué nos duele tanto que nos contradigan, por qué el pensamiento crítico es en realidad un acto de libertad y cómo podemos dialogar con honestidad en un mundo que prefiere gritar antes que escuchar. Así que le doy la bienvenida al pastor Jimmy Maya en esta hora, al rico mate que nos vamos a tomar en esta tarde o en esta noche también para ti, ¿verdad? Muchas bendiciones. Bendiciones, muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar contigo otra vez y disfrutando de un mate. Yo, en verdad, aquí tengo agua solo, pero aquí tengo mi mate. De hecho, yo nunca he probado el mate. Ya, es muy rico. Es muy rico el mate. Tengo amigos de argentinos, sobre todo, que toman y tengo pendiente eso. Ya, no, es muy rico el mate. Por lo menos a mí me gusta el mate con azúcar. Yo sé que los argentinos, yo igual tengo amigos argentinos y lo toman amargo. La verdad que no me gusta mucho, pero con azúcar es más rico. Así que bienvenido, pastor. La verdad que estamos muy contentos una vez más que esté con nosotros en este programa de Tómate un Mate. Quiero comentar que hace rato que no hacía live, así que estamos como un poco deterioradas, digámoslo así, producto de varias cosas. Así que hoy comenzamos una nueva jornada en este año 2026 y invitamos entonces al pastor Jimmy Maya para poder hablar de este tema de fe y fanatismo, porque como yo les decía, publicó un video que la verdad que nos dejó raspando. Yo creo que a muchos, la verdad que sí. Y entonces, comentar que tenemos 4 bloques donde son bloques temáticos que son de preguntas sobre este video que el pastor publicó. Y la verdad que dentro de este bloque hay 4 puntos claves. Uno de ellos es el origen de esta frase, que la verdad que para mí, yo después estuve buscando un poco, pastora, esto, y tú dices que tus ideas no son tú, es lo que sale ahí en el video. Entonces, la idea de que tus ideas no son tú tienes, como digo, estuve averiguando un poco
y tiene raíces en varios campos, como por ejemplo en el campo de la psicología cognitiva, pero también en la filosofía estoica. Y la verdad que me impresiona eso al pensarlo de esta manera. Y por eso que una de nuestras preguntas es, bueno, en este caso, es en qué momento de tu vida te diste cuenta de que estabas de alguna manera mimetizado con tus creencias y decidiste separarlas. Porque cuando yo veo, por ejemplo, a los estoicos, ellos enseñaban que no nos perturban las cosas, sino nuestras opiniones sobre las cosas. Entonces, ellos fueron los primeros en decir, tú eres el observador, no el pensamiento. Y la verdad que me gustó, la verdad. Muy bien, Jennifer, gracias por esta introducción tan profunda. Cabe decir que, bueno, nosotros somos cristianos y lo primero que es importante dejar muy claro y enfatizar es que cuando yo hago una observación o reflexión o hago una declaración, siempre lo hago poniendo el filtro de las escrituras y de la cosmovisión cristiana como fundamento. Lo que ocurre es que a veces el hecho de tener esto claro hace que uno deseche todas las áreas de conocimiento que vienen de extrabíblicas, que pueden venir incluso de la filosofía o de pensamiento humanista, que son verdad, y toda verdad viene de Dios. Y cuando un estoico, o Marco Aurelio, o cuando Descartes, o cuando Kant dice algo que es cierto, y la escritura lo avala, pues entonces lo abrazamos, ¿no? Entonces la filosofía no es enemiga de la teología. Lo que pasa es que la teología, alguien dijo, ¿no?, que la filosofía es teología incompleta, ¿no?, o mala teología, ¿no? Sí, La filosofía debe estar subordinada a la teología. Digo esto porque hoy vamos a estar divagando mucho en conceptos, evidentemente hablaremos de las escrituras, pero algo que me preocupa mucho en esta sociedad que vivimos hoy en día, en el que hay tantísima sensibilidad y se ataca tanto, se hacen tantos ataques ad hominem, que se dice, como para contrastar argumentos, pues es esta tendencia a confundir estas dos categorías, ¿no? Identidad e ideología. Y yo quiero aclarar algo. Sí, en un sentido sí que nuestra identidad está ligada a nuestra ideología, obviamente, ¿no? Y las ideas que nosotros tenemos y las creencias que nosotros creemos. De hecho, la Biblia declara claramente que nuestra identidad está en Cristo. ¿Y qué es eso? Pues que el Espíritu Santo ha venido a nosotros por medio de la fe, ¿no? Hemos recibido al Señor por la fe y como creemos en eso, tenemos unas ideas, unas convicciones, una fe puesta en el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo nos ha sellado y ahora nuestra identidad reside en eso. Cuando yo digo que nuestras ideas no son lo que nos definen, me refiero a esa tendencia que hay hoy en día de rechazar a una persona o juzgar a una persona porque sus ideas o algunas de sus ideas no encajan con nuestra estructura de pensamiento. Y nos juzgamos a nosotros mismos, nos cancelamos a nosotros mismos porque no estamos acorde al statu quo, a lo que está bien decir, o nos cancelan porque al final, como no me gustan tus ideas, no me gustas tú, por lo tanto, claro, te ataco a ti, ¿no? Y eso es algo que es preocupante. muy bien. ¿Por qué crees que nos duele tanto cambiar de opinión en un tema de, por ejemplo, será un tema de ego, un mecanismo de defensa? Porque cuando nuestro cerebro, por ejemplo, ¿verdad?, está, a ver cómo decirlo, como en modo supervivencia en la selva, digámoslo así, ¿verdad? Por lo menos me pasa a mí, mi cerebro, para mi cerebro una idea que contradice, por ejemplo, en este caso mi visión del mundo, de alguna forma es como una amenaza a mi seguridad. Entonces, cuando escucho algo que me rompe los esquemas, de hecho, inmediatamente se activa la amígdala, digamos, del centro del miedo y comienzo a liberar, de hecho,
bueno, me pongo ansiosa, la verdad, el cortisol, la adrenalina y mi corazón de alguna manera comienza a latir súper rápido y sobre todo, bueno, esta es una de las cosas que me sucede, es que mi cuello se empieza de alguna forma a fiebrar, mi estómago se cierra, o sea, es muy complejo en ese sentido. Y de alguna forma mi cerebro entra en ese modo de lucha o huida, digámoslo de esa, viéndolo de esa forma. Entonces, por eso casi es imposible de alguna forma razonar con alguien por ejemplo, en el caso de tener una discusión, ¿verdad? Poder razonar con esa persona, bueno, de verdad que yo me complico un poco, me complico y me cuesta bastante. Entonces, es ahí. ¿Es un tema de ego o lo que yo te estoy diciendo acerca de esa defensa biológica, ¿verdad? Biológica que uno como ser humano, bueno, tiende a actuar. Sí, yo creo que un poco de las dos. Yo entiendo que por pura experiencia y por tratar con personas, ¿no?, de mi entorno, que al final nosotros necesitamos construir una identidad sobre la base de ciertas ideas que al final forman nuestra cosmovisión. Y entonces allí eso lo necesitamos para encontrar seguridad. Ujú. Y por eso, por ejemplo, los seres humanos tenemos tendencia a la necesidad de pertenencia a un grupo. ¿Por qué? Porque de esa forma yo estoy en una comunidad que piensa como yo, que me entiende, a la que entiendo, que defendemos las mismas ideas. Ese sentido de pertenencia es algo que tenemos de forma instintiva. Lo vemos en todos los campos, ¿no? Por ejemplo, en el mundo del deporte es muy evidente, ¿no? Yo soy de este equipo, yo soy del Sí, Barcelona, yo soy del sí. Madrid, y entonces es como mi identidad y mi forma de... Yo creo que hay un sentido biológico que pertenecemos a algo. Entiendo que es dado por el Señor, porque estamos hechos para pertenecerle a Él y necesitamos pertenecer a algo, ¿no? Entonces, nuestra cosmovisión de alguna forma compone ese marco de seguridad que nuestra alma reclama. Luego también hay un poco de orgullo allí, ¿no? Hay un punto de yo he llegado a una conclusión, he defendido unas ideas, tengo un punto de vista, cambiar de opinión cuesta, porque eso sería negar algo de mí, reconocer que estaba equivocado y por lo tanto ahora debo aprender otra cosa. Pero yo creo que a mí lo que me sorprende es que los cristianos tengamos esta actitud, porque un cristiano por definición es alguien que ya ha hecho eso en su vida de forma Claro. dramática, ¿no? Mm. La conversión es eso, es un cambio de mente, es un volvernos del mundo hacia Dios, es un giro de 180 grados. Por lo tanto, Así por es. definición, un cristiano es alguien que ha dejado el cántaro como la samaritana y se ha ido a predicar, es alguien que ha cambiado de opinión y por lo tanto, pero claro, cambiamos y muchas veces lo que hacemos es nos afincamos en otra cosmovisión con la misma vehemencia con lo que abrazamos la otra sin entender que el punto, que no está en peligro nuestra fe, ¿no? Ahora hablaremos un poco más de eso, pero yo creo Sí, sí. que va por ahí el tema, ¿no? En mi caso, yo lo he visto a mi alrededor, he visto cómo esa incapacidad de reflexionar, de hacer esa disociación entre mi identidad y mis ideas y estar dispuesto a cambiar de opinión, a mí me ha hecho mucho mal, he visto cómo ha hecho mucho mal a la gente de mi alrededor y he visto los problemas que causa y claro, como tantas veces en mi caso, con el tiempo he descubierto que estoy equivocado o que estaba equivocado, a la conclusión que he acabado llegando es, probablemente ahora también lo esté en muchas cosas y no lo sé. Y si no mantengo una mente abierta y un espíritu crítico, pues qué pena, ¿no? Yo quiero la verdad en todo. Claro. Entonces, tantas veces, Jennifer, he defendido una postura durante mucho tiempo con muchísima contundencia y me he dado cuenta después de que estaba totalmente equivocado. Equivocado, sí, sí. Y ahora digo, ahí va. ¿Quién me garantiza que ahora no esté ocurriendo lo mismo en otras cosas? Claro que sí. Entonces, eso te da una idea, ¿no?
Sí, bueno, dentro del primer bloque también tenía este punto acerca de, por ejemplo, el peligro de la tribu, digámoslo así, ¿verdad? Este peligro porque la tribu a nosotros nos ofrece algo que nosotros como seres humanos de alguna manera anhelamos, algunos desesperadamente, y como es bien lo que decías tú acerca de la pertenencia. Entonces, el problema surge cuando ese precio de esa pertenencia es entregar de alguna forma nuestra capacidad de pensar por nosotros mismos. Entonces, de Muy alguna manera, peligroso. sí, es muy peligroso, claramente, porque es como que nos clausuramos cognitivamente y también dentro de la fe. O sea, también se puede derivar en un legalismo, digámoslo así, en un legalismo grupal, que eso lo estamos viendo también en las redes sociales, que es muy dañino. Entonces, Sí, sí, de verdad. No sé si, sí, bueno, si piensas parecido. sí, totalmente. Fíjate que al final, por un mecanismo de una búsqueda de seguridad, de una búsqueda de verdad, de bienestar, ¿no? Estamos buscando seguridad en eso y acabamos haciéndonos vulnerables porque nos estamos poniendo en mano, estamos atando nuestra conciencia y nuestra libertad de pensamiento a un grupo, a la Claro, necesidad de ser aprobado, a la necesidad. Y eso es carne de cañón por eso hay tantísimas sectas y tanta gente que se aprovecha de otros. Y no solo en el ámbito así es. religioso, en todas las Ujú. esferas hay un montón de gente que necesita pertenecer y eso le hace vulnerable. Y yo creo que eso es por ese efecto de grupo y por esa confusión entre que mi dignidad o mi identidad está ligado a mis ideas Mm, y que si yo cambio de ideas, entonces estoy siendo infiel a quien soy yo, ¿no? Eso claro. sería un poco... Pero ¿cómo evitamos nosotros que nuestra tribu no nos nuble, en este caso, el pensamiento crítico? Mm, yo entiendo que eso se puede hacer desde el mundo lo puede hacer desde un cinismo individualista extremo, como pretenden hacer, por ejemplo, los estoicos, que tú lo has nombrado Claro, antes, desde una búsqueda interior, desde un renunciar a placeres, desde, al final, lo que dice Pablo, huecas y sutiles y huecas filosofías claro. mundanas, Mm, es como lo intenta hacer, y te acabas volviendo alguien, eso, cínico, áspero, soberbio, porque eso engendra, pero lo hacen, o sea, el mundo es capaz de eso, ¿no? Tú lees las meditaciones de Marco Aurelio, por ejemplo, y te das cuenta de que ese hombre tenía esa capacidad de ser un individuo pensante. Y yo admiro parte del pensamiento de esa gente del mundo porque hay cosas que son muy rescatables. En el caso de los cristianos, eso pasa, la liberación en ese sentido pasa por ujú, entender quiénes somos en Cristo. Es que mi identidad está ligada a quién soy o cómo el Padre me ve en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y claro. eso me desliga. Por un lado me ata, me hace esclavo, voluntario y un esclavo libre, ¿no? Del amor de Dios, porque Ujú, le sí, sirvo, me ata, mi conciencia está atada a la escritura, a la palabra de Dios, a Él, pero por otro lado me hace libre de tener la necesidad de juzgarme a mí mismo, de juzgar a otros, de evaluarme en función de lo que otros piensen de mí, ¿no? Es esa libertad que cuando está bien ahincada en quién es Jesús y en quién soy yo en Cristo, mm, entonces soy libre, soy libre. Y ser libre implica eso también, ¿no? De hecho, la iglesia es una tribu, es una comunidad de sí, sí, pertenencia, pero el fundamento es Cristo en nosotros. El fundamento es claro. lo que que Cristo nos une y nos ha hecho libres. Y eso, mm, por eso es tan hermosa la iglesia, ¿no? Porque es una comunidad tan diversa Claro que sí. y tan variopinta y aún así nos une el vínculo de la cruz y eso nos libera de tener que abandonar o renunciar a ese espíritu crítico, para sentirme que yo soy alguien. No, no, tú eres quien eres en Cristo, ¿no? Por la gracia de Dios soy lo que soy, dice Pablo, y eso me da tranquilidad. Pero fíjate qué triste que eso es algo tan hermoso y yo entiendo que es lo que vivía la iglesia primitiva, lo que Pablo enseña,
sin embargo, la Iglesia tiende tanto a atar conciencias, a juzgarnos unos a los otros, mm, a caer en dogmatismos estériles que no tienen sentido. Y no hablo de la ortodoxia cristiana, yo soy muy conservador en mi teología, porque alguien puede, si escucha solo este clip, ¿no? Pues puede pensar, claro. madre mía, este hombre que... No, me, yo bueno, me siento identificado con la Confesión Bautista de Londres de 1189, me Sí. gusta la teología histórica, soy conservador en mis ideas. Quien pueda escuchar mis predicaciones puede ver que yo no soy un pastor cool o alguien que hace teología pop. No, no hablo de eso. Hablo de que Cristo, mi identidad en Cristo, me hace libre de tener que estar con esa necesidad de pertenencia a otra cosa, a cualquier otra cosa, Mm. religión, denominación, que corte, que oprima mi capacidad de pensar y de hacerme preguntas y de reflexionar y de cuestionar las cosas. Entonces, Cristo me hace libre de eso. En el otro punto, bueno, ya vendría siendo el punto número 4, tiene que ver con la vulnerabilidad. Cuando nosotros vemos el mundo de la comunicación, por ejemplo, de hecho existe el mito del experto infalible, digámoslo así, pero cuando nosotros vemos la era posverdad, digámoslo de alguna forma, o estos egos inflados, en cierta manera los auditores o la gente que a uno le sigue tiene un detector de mentiras que de verdad que es muy afilado. Entonces, de hecho que cuando un comunicador admite de alguna forma un error, por ejemplo, sucede algo, de alguna forma algo milagroso, digámoslo así, porque ¿quién hoy en día admite, por ejemplo, un error? ¿Quién cuesta bastante? Y de hecho cuando uno llega a admitir algún error, de alguna forma nosotros nos humaniza. Entonces, mi punto de vista, según mi punto de vista, la gente no busca de alguna forma ídolos de mármol, decirlo de alguna forma, sino que en realidad busca, es como yo lo aprecio. Creo que busca compañeros de camino, o sea, que verdaderamente sean honestos con sus procesos, por ejemplo. Por lo menos es lo que yo he recibido cuando he contado algunos de mis procesos, ¿verdad? Que yo he tenido. Entonces, la gente de alguna forma agradece de que uno sea transparente, digámoslo así. Entonces, la pregunta es, ¿admitir un error en público te hace ver débil o te da una autoridad diferente ante tu audiencia, ¿verdad? O las personas que de alguna manera te siguen, o dentro de la iglesia, que el pastor, por ejemplo, en tu caso, ¿verdad? Que tú de alguna manera cuentes alguna infidencia donde te sentiste débil, por ejemplo. ¿Cómo lo ves ahí tú? Totalmente, que estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que hay una necesidad. En el fondo, el ser humano, por gracia común, sabe que la humildad, la vulnerabilidad es admirable. Claro. Y de hecho, tú escuchas voces del mundo que cuando observan eso en otros dicen, mira, hay que ver qué humilde es, ¿no? Qué bonito. Sí, sí. Sin embargo, hay una voz que corea en el corazón del ser humano que le llama a lo contrario. Hazte fuerte, Ajá, sí. Mm, ponte una coraza, ponte una mm. barrera, nunca admitas un error, porque de alguna forma se asocia la autoridad a la infalibilidad, ¿no? Nos queremos ser como Dios, entonces, oye, yo no me equivoco, y por eso también está el tema del temor al cambio de opinión, ¿no? Yo lo sé, estoy seguro de mí mismo, en redes sociales me muestra una persona sin grietas, contundente, yo no tengo ningún problema, yo estoy bien, yo soy feliz, tengo una vida espectacular. Cuando le dan al pause o al stop, todo vuelve a la normalidad. Y no es cierto. Mm, Las personas no así es. somos así, la vida que se proyecta en redes sociales no es la real. Y creo que eso la Iglesia tendríamos que tenerlo muy claro, ¿no? Pasamos por lo mismo, nuestra identidad está en Cristo. Claro. Entonces, Pablo decía, ni yo mismo me juzgo, el que me juzga es el Señor. Yo estoy libre no para hacer lo que me dé la gana, sino para no tener que andar aparentando lo que no soy, ¿no? Bueno, igual nosotros vemos esta otra parte, de en cierta forma del ego, el orgullo que hay en el ser humano también, de que de alguna forma a muchos les cuesta mostrarse débiles,
¿Por qué? Porque claramente en este caso, por ejemplo, líderes o youtubers, ya digámoslo así, gente influente, de influencia, mostrar su debilidad en cierta forma, después la gente los puede mirar, ¿verdad? Como no confiables también, porque también lo podemos ver desde ese punto de vista, claramente. No sé si también piensas que puede ser. Sí, 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 puede ser. Y también creo que hay un espacio para eso. Creo que yo, por ejemplo, como pastor, debo tener cuidado qué le cuento y a quién. Claro, justamente. No, claro, no por... Y, por ejemplo, el tema de las redes sociales, tenemos que tener cuidado porque ir respetando un poco nuestras debilidades, nuestras fragilidades, nuestros pecados, por el hecho de mostrarnos vulnerables de una forma desequilibrada, puede hacer que personas que están bajo nuestro marco de influencia sufran y se confundan y eso acabe socavando tu autoridad y sea contraproducente, ¿no? Tenemos que tener Claro. cuidado. Una cosa es ser humilde y otra cosa es exhibicionista de tus sentimientos. Yo esto lo he visto a veces también, ¿no? Porque fíjate cómo es el corazón humano. El mundo piensa... Lee el primer libro de Samuel, ¿no? Cuya línea melódica es: el que se humilla será exaltado, el que se enaltece Sí, será sí. humillado, ¿no? Lo vemos con Ana y Penina, lo vemos con David y Samuel, ¿no? Lee este libro y dice, entonces, para ser exaltado debo ser humilde, ¿no? Entonces yo voy a decir que soy un miserable pecador, voy a estar diciendo todo el día lo malo que soy, voy a confesar todos mis pecados, voy a estar exhibiendo de forma prácticamente vergonzosa todas mis miserias, pero ahí yo no estoy ahí hay un afecto desordenado, yo no estoy honestamente siendo humilde, yo estoy Claro. buscando que me enaltezcan por medio de la humildad. Es una herramienta, no es una realidad del carácter de mi carácter, ¿no? Entonces, y ahí, claro, tenemos que tener cuidado, porque al final pero yo creo que lo que decía, si los afectos del corazón están ordenados y sabemos quiénes somos, dónde estamos, yo creo que vamos a tener sabiduría para saber qué decir y qué hacer sin miedo. El tema es no tener miedo, no tener temor. Tener temor del Señor, que es el principio de la sabiduría, pero no tener, porque al final el que hace eso, el que usa la humildad como medio para, también está teniendo miedo de los hombres, vanidad, o sea, una vanagloria, una gloria Sí, vana, ¿no? Y al final es una cuestión de idolatría del corazón. claro. Cuando realmente hay una identidad correcta en Cristo, tu corazón está sano, tus afectos están ubicados, está todo bien colocado. Entonces tú eres capaz de saber cuándo lo dices y cuándo no lo dices, y saber decir, oye, pues me he equivocado, esto ha estado mal, siento haber hablado así, y no hay problema. Y yo creo que eso, cuando se hace en su justa medida, no socava la autoridad, sino que al contrario la refuerza. Claro. Muy bien, vamos a entrar al bloque número 2. Este bloque tiene que ver con la fe, con el fanatismo, pero también con la honestidad intelectual. Y dentro de este marco, en nuestro primer punto, vamos a ver lo que es la fe examinada. Hay muchos que piensan que tener fe es dejar de hacerse preguntas, por ejemplo. O sea, y tú propones lo contrario. ¿Cómo se ve una fe que abraza, por ejemplo, la duda, en este caso? Bien, yo no creo que exista la fe genuina sin duda. Es más que nada al contrario, ¿no? Yo creo que la fe que pretende fingir que no duda no es honesta consigo mismo. La fe contiene en sí mismo un marco de duda, porque aunque es una certeza y una Mm. esperanza, también en cierta medida es un salto al vacío que implica cierto vértigo emocional, cierto vértigo intelectual. Y podemos, a mí me asombra la oración de ese hombre que dice: creo, ayuda a mi incredulidad. Ah, ya, ya. Creo, yo creo, pero no creo, pero creo, Claro. ayuda a mi incredulidad. Y yo entiendo que la duda tiene relación con la fe, y es sano abrazar esa tensión y esa paradoja precisamente para fortalecer la fe.
hacerte preguntas, cuestionarte a ti mismo y para no caer en dogmatismos sin sentido que al final te llevan a precisamente abandonar la fe. Hay mucha gente que empieza con un fervor, con un fanatismo, pero llegan a un desencanto porque la respuesta de esto es así, porque sí, Claro. tiene sus límites. Y eso al final no te va a ayudar cuando haya pruebas o cuando haya tentaciones o cuando haya bajones en tu vida. Tú necesitas que tu fe esté bien informada, tener una fe robusta, bien cimentada. Y esto es fundamental. Cuando Pablo iba a predicar, mira, por ejemplo, en los hermanos, bueno, la iglesia en Tesalónica, ¿no? Cuando Pablo fue... Pablo iba a la sinagoga, entonces tú imagínate los judíos de la sinagoga en Tesalónica, llega Saulo de Tarso, ese hombre docto en la palabra, empieza a predicar de Cristo desde el Antiguo Testamento, ¿no? Claro. ¿Y qué hacían esos hombres? Esos hombres lo que hacían era hacerse preguntas y escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Y la escritura dice que estos hombres eran más nobles que los otros, ¿no? Porque que desde la ciudad, creo que era la ciudad anterior, creo que era, no sé, ¿cuál era la ciudad anterior que fue antes de ir a Tesalónica? No sé si fue, no recuerdo, pero está en una ciudad y luego va a Tesalónica, ¿no, Pablo? Entonces eran más nobles los de Tesalónica porque estaban examinando las escrituras, estaban haciéndose preguntas. Estaban haciéndose preguntas. Si ellos hubieran sido unos dogmáticos, cerrados, que entienden la fe como algo que es inamovible, inflexible, no se hubieran movido de su sitio. Sin embargo, cuando escuchan a Pablo dicen, a ver si lo que está diciendo tiene sentido con el Salmo 22, a ver si tiene sentido con Deuteronomio, con la Torá, ¿no? Y ahí llegaron a la fe, por hacerse preguntas y examinar, ¿no? O sea, podemos decir nosotros que la fe que abraza la duda tiene la honestidad intelectual de poder admitir que no tiene todas las respuestas, o sea, que tampoco intenta de alguna forma tapar el sol con un dedo ante las dificultades, ¿verdad? Por ejemplo, como el sufrimiento, como los misterios, no sé, pues de la creación. ¿Va por ahí? ¿Va por ahí, Udi? Sí, la fe que abraza la duda es una fe sincera, es una fe genuina, es una fe que reconoce en el sentido individual. No decimos que el cristianismo no tiene todas las respuestas. Claro. Decimos que tal vez yo no las sé, no las he entendido. Sí. O las he entendido, pero me cuesta encajarlas en el paradigma de mis pensamientos. Claro. O las he entendido y las tenía muy claras, pero estoy pasando por una experiencia vital que hace que eso se tambalee por cómo me siento emocionalmente, y yo sé que no debo fundamentar mi fe en mis sentimientos, pero ahora mismo tengo un problema, y eso yo entiendo que eso uno, es inevitable, y dos, es bueno. C.S. Lewis escribió un libro acerca del sufrimiento, sí, pero después, cuando él perdió a su esposa, entendió que ese libro era muy incompleto porque había cosas que no había tenido claro acerca del problema del mal, de la experiencia humana. Es decir, yo creo que hay que tener claro que el cristiano no es alguien que ha llegado a absolutamente toda la verdad. El cristiano es alguien que ama la verdad y la desea conocer, y que entiende que la verdad está en Cristo, que Él es la verdad, y que todo lo demás, todo lo que envuelva las ideas que vaya teniendo, tiene que estar construido sobre la identidad de quién es Jesucristo, de quién es Dios encarnado, que nos revela al Padre, que nos muestra el camino a la salvación, y a partir de ahí construir una fe robusta basada en verdad, venga de donde venga, está bien. Lo contrario es deshonestidad. Y por un lado eso, reconocer que hay cosas que no sabes, y por otro lado esa es la única actitud, Jennifer, que hay para saber la verdad. Yo no puedo conocer la verdad si no la busco. Claro. Sí, no, de acuerdo. Y esas respuestas que a veces no encontramos y no nos lo preguntamos, y honestamente no vamos a
a responder eso, intentando que no haya sesgos, que no haya prejuicios. Me quedaré con la duda. Estaré felizmente equivocado. Es, igual pudiésemos decir que es una fe que puede leer ciencia, por ejemplo, filosofía, o de alguna forma escuchar algunas críticas duras sin de alguna manera entrar en pánico. También Totalmente. pudiésemos. Totalmente. Es que creo que uno de los grandes males de la Iglesia contemporánea, en la parte de la Iglesia contemporánea, es que se ha divorciado del mundo en el sentido de entender cuál es la relación que tienen los dos reinos y cómo uno es su luz y sal en el otro, y cómo el otro reino, aunque esté bajo el maligno, también es receptor de una gracia común del que puede fluir mucha verdad de Dios. Y la Iglesia por un lado ha hecho una separación superficial y muy contraproducente en lo que significa el mundo, ¿no? Es como que ser santo significa estar ajeno, o como Claro. los Amish, ¿no? Ajeno a todo lo que venga, porque todo lo que viene de fuera está mal. Y eso no es Es verdad. malo. Eso no es verdad. Y por otro lado ha dejado de ser luz y sal, ¿no? Al no tender puentes, al no acercarse. Claro. Y ha generado una especie de burbuja que no conecta con nadie y eso desde el otro lado genera mucho más rechazo y también genera el hecho de que a veces se ve a la Iglesia como un foco de personas o como una especie de fábrica de personas sin capacidad de razonar, de Claro. pensar, de debatir. Entonces, qué pena, ¿no? Que se haya creado este cisma que nos hace incapaces de hacer lo que Jesús dice que hagamos, que es ir y hacer discípulos, ¿no? Claro. Pero ¿cómo yo voy a alcanzar a alguien del mundo si no entiendo nada de lo que está pasando fuera? Si no... Es que hay miedo, porque si leo a Darwin, a lo mejor me convence. Sí. O no sé por qué hay miedo, pero o rechazo, no sé qué actitud hay, pero creo que debemos estar ahí, debemos entender lo que ocurre en el mundo. Mira, acabo con esto. Yo estudié una asignatura en la maestría en divinidad, que es ética cristiana. Y ¿Ya? cuando la hice, leí un libro de Antonio Cruz que es bioética. Yo entré se llama Bioética Cristiana. Yo entré a leer ese libro con las cosas muy claras acerca del aborto, de los vientres de alquiler, de los anticonceptivos. Y cuando salí de leer ese libro, yo seguía con unas ideas muy parecidas, aunque cosas las maticé, estuve mucho mejor informado. Pero una de las cosas que aprendí es, yo como pastor no me puedo permitir el lujo de no estar bien informado de las cosas que están en el mundo, Así es. porque no tengo ni idea de muchas cosas que van a venir y yo no puedo simplemente decir, lee el Salmo 23, porque me voy a enfrentar a situaciones en las que yo necesito estar informado, necesito saber. Por ejemplo, en el caso del autismo, bueno, es también una de las cosas que poco se habla dentro de la iglesia y donde estamos viendo muchos, no tan solo niños, sino que personas adultas con autismo, que van a entender de una manera diferente. O sea, bueno, hay varias cosas, hay varios puntos ahí. Y la verdad que la iglesia no le ha dado el lugar de alguna forma a ese tipo de personas. Totalmente, por ejemplo. Entonces, un pastor, qué bendición, ¿no? Que haya un área del conocimiento humano en la que el Señor esté derramando luz y gracia. Todo hay que cogerlo con pinzas, hay que cogerlo con mucha prudencia, pero hay que cogerlo con una buena disposición, ¿no? Claro. Sí, es verdad. Vamos a analizarlo, ¿no? Aunque no tiene que ver, ¿no? La exégesis, no voy a hacer una exégesis ahora, pero como Pablo decía, examinarlo todo, retener lo bueno. Sí. Que no se aplica a las cosas del mundo en ese momento, pero sí que creo que es un principio que el cristiano debe tener. Decir, oye, a ver qué dicen. Voy a estudiarlo, voy a leerlo, voy a informarme y luego ya voy a cribar, ¿no? Claro. Pero al menos acércate, ¿no?
Y este tema, por ejemplo, es fundamental, el tema de las enfermedades del cerebro, cómo eso Sí, afecta sí, al alma, eh, cómo hay personas, cómo hay temas que no se pueden arreglar con consejería solo porque son afecciones neurológicas como esquizofrenia, sí, Alzheimer, Parkinson, demencia, las neurodivergencias, el tema de gente que tiene unas estructuras en los neuroconectores distintas, que eso se está así es. comprobando científicamente, Mm, como los autistas, ¿no? Que tienen diferentes grados. Ahí tenemos que escuchar, ¿no? Entendiendo claro. de que es una ciencia inexacta, de que todo está en desarrollo, de que cada vez se hacen más descubrimientos, de que no podemos ser dogmáticos con eso como lo es el mundo, pero sí decir, oye, ¿qué está pasando por ahí, no? ¿Qué puede venir de Dios, de ese campo del conocimiento, Mm. que pueda servirme para bien, ¿no? Yo creo que hay algunos que, en cierta manera, creen que Dios se siente ofendido cuando uno hace preguntas, o sea, cuando uno tiene muchas preguntas. No sé, lo veo de esa forma. Creo que hay algunos que piensan así, o sea, Pues si es así, capaz hermana, Dios está muy ofendido conmigo. sí, bueno, y conmigo también, yo creo que sí, porque, ¡ay!, que tengo preguntas. Y cuando yo, no sé, él es el autor de la curiosidad, digámoslo de alguna forma. Pero, en cierta manera, cuando nosotros vemos eso, por ejemplo, podemos ver en la parte del fanatismo, o sea, el fanatismo teme de alguna manera a la duda, porque cree que la duda de alguna forma va a destruir su fe, o va a destruir la fe, en ese caso. O Totalmente. sea, y cuando uno llega, por ejemplo, a la fe madura, a una fe, esa fe madura que, bueno, es la que tú estás hablando, va a abrazar la duda, claramente, porque sabe que la duda es de alguna forma ese motor de la búsqueda, de estar buscando la verdad, como decimos. Sí, Y hoy más que nunca, creo que, como bien decías, los pastores, los líderes dentro de las iglesias debiesen, estar al tanto de todas las cosas que están pasando en el mundo. ¿Por qué? Porque estamos viendo, muchas situaciones que se están dejando fuera, y algunas, todas, se están llevando como en cierta manera a este fanatismo que digo yo, en cuanto a todo es el diablo, el diablo, el diablo, el diablo, cuando, por ejemplo, tú estás hablando acerca de las enfermedades mentales, y que eso estamos viendo mucho. O sea, sí, ya sí. nos vamos a salir del Pablo, tema, pero está sí, buenísimo. no, pero podemos hablar. Bueno, el autor de Hebreos, ¿no? Pablo dice, o sea, no Pablo, el autor de Hebreos, ¿no? Que algunos Sí, dicen que es sí, Pablo, pero no está claro. Dice que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, ¿no? Para los que, por el uso de los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, ¿no? O sea, es ujú, como la madurez es ser capaz de discernir el bien y el mal. Y eso nunca es blanco-negro. Eso hay muchos grises, muchos matices, ¿no? Muchas condicionantes. Eso es madurez espiritual, saber aplicar la sabiduría de Dios en todo momento para saber cómo responder. Y yo entiendo que sí. Aunque a mí el término enfermedad mental no me acaba de convencer, pero sí entiendo lo que quieres decir. sí, 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 Es decir, perdón, perdón. no, o sea, lo puntualizo porque en esto tengo podemos decir que tengo una cruzada personal. Bueno, creo que el Señor nos está inquietando a muchos hermanos, a Ujú, pastores, a iglesias, a, a hilar muy fino con esto y no caer en ningún tipo de extremo. claro, Pero yo entiendo que te refieres a lo que clínicamente sí, se sí, sí, diagnostica sí, como una enfermedad enfermedad. que puede tener parte de razón, de Ujú, verdad, pero que muchas veces se lleva a un extremo, ¿no? Pero sí, por ejemplo, temas o sea, hay una cuestión que está clara. El cerebro se pone malito, se sí, enferma, así es. y eso no se puede solventar con un salmo. Y los pastores tenemos que tener mucho tacto y mucha sensibilidad hacia esas personas que tienen un problema Ujú, y aprender a saber dónde empieza nuestro trabajo y dónde acaba, ¿no? Em, También creo que a veces la ciencia se confunde en esto, ¿no? claro, Y, y llega
quiere dar respuestas metafísicas desde lo físico. Y eso no funciona. Y por eso yo creo que las psicologías terapéuticas y todo eso tienen parte de utilidad. El Señor ha dado gracia en ese tema y no lo rechazo en su totalidad, pero creo que muchas veces lo que han hecho es ocupar el lugar que debería ocupar la consejería bíblica y han pretendido dar una respuesta a lo que es algo de Dios, ¿no? Hace poco prediqué algo parecido en la iglesia. Pero a lo que voy, que tienes toda la razón del mundo, es que si los cristianos en general y con más responsabilidad los pastores no tienen un conocimiento del mundo que les rodea, de lo que está ocurriendo fuera, tienen una opinión bien formada y bien informada, ¿no? Sí. Van a fallar en el desarrollo del ministerio, de su ministerio, y van a dar una mala imagen de Dios al mundo. Y los cristianos no podemos confundir el ser, tener un buen fundamento de fe y tener una fe robusta y firme con ser unos fanáticos que no le conceden nada a todo el que piense un poco distinto a él. Claro. Mira, si tú nunca estarás dispuesto a decir el otro tiene razón, tienes un problema. Y ahí no vas a ser útil en tu ministerio, ¿no? Porque no vas a estar en la verdad, ¿no? Vas a estar en una religión, en un dogmatismo, en una construcción religiosa de ideas, pero no serás genuino, no habrá honestidad en tu forma de enfrentar las situaciones, ¿no? Sí, la verdad que creo también que Dios nos está a nosotros invitando de alguna forma a estudiar más, bueno, aparte de orar más con más profundidad y también de alguna forma de dejar de lado esas respuestas de domingo para poder encontrar más sustancia real para lo que se está viviendo hoy en día. Por todo lo que se está acrecentando en cuanto a la vida diaria, o sea, en este caso, por ejemplo, cuando nosotros no veamos solamente la iglesia, sino que salgamos de las cuatro paredes, miremos el mundo, miremos lo que está sucediendo, por ejemplo, con estos famosos Terians, miremos, por ejemplo, el feminismo que se está levantando de una manera tremenda, lo que está causando para muchos. Veamos el valor del hombre, por ejemplo, cómo se está deconstruyendo. Entonces, hay tantas cosas que ustedes como líderes, ¿verdad? Como pastores que son, si no están de alguna forma con una profundidad de todo, de verdad que va a ser una iglesia carente de muchas cosas y que no va a poder ayudar. Sí, y no va a ser por culpa de que la escritura no sea suficiente, va a ser por culpa de que estamos entendiendo mal lo que significa que la escritura es suficiente. Claro. Y eso es un error muy grave. Yo entiendo que la mayoría de pastores, hombres piadosos que aman al Señor, tienen esto en cuenta y dentro de lo que podemos, pues hacemos un esfuerzo, ¿no? Pero también es cierto de que hay, lo que hablamos antes, esa separación entre fe y razón, sí, entre dogma y curiosidad, que no se contraponen, sino, oye, vamos a hablar, yo creo que esto a veces se pierde y si no está, va a ser complicado, totalmente. Bueno, pasamos a otro de los puntos que tengo acá, que es el límite del fanatismo, porque para mí, mira, de hecho el fanatismo, según yo, no es un exceso de fe, sino de alguna forma es como una distorsión, una distorsión de la misma. O sea, mientras que si vemos la fe bíblica se cimenta en el amor, en la verdad, y el fanatismo se alimenta de alguna manera del miedo y también del control. Entonces, por ejemplo, para la labor que yo hago, que es comunicar en este caso, hablar de la palabra también, dando noticias, allí hablamos siempre desde una mirada bíblica, o sea, siempre dentro de esa perspectiva bíblica. Entonces, identificar estas señales es de alguna manera es vital para poder mantener un mensaje de alguna forma saludable. Entonces,
¿Cuál total. sería la señal de alerta roja, digámoslo así, para saber que nuestra fe se está transformando en fanatismo? Y yo no sé si tú has tenido que luchar contra tu propio fanatismo en algún área de tu vida. Totalmente. Yo creo que todos los seres humanos somos fanáticos en potencia y que todos tenemos esa tendencia a confundir nuestra identidad con nuestras ¿Sí? ideas y estar arraigados a ese efecto grupo, tribu y necesitar estar todo el rato reafirmando quiénes somos. Pero el fanatismo se caracteriza porque... em, y está en todas partes, o sea, no es religioso solo. ¿Mm? El fanatismo es una conducta que está en el deporte, en la política, es algo del ser humano. Sí, sí, Cuando tú em, cuando tú no estás abierto a escuchar al otro y dispuesto a reconocer que a veces, aunque no estás de acuerdo en la mayoría de cosas con él, pero a veces esa persona está dando la diana, si tú no estás dispuesto a eso de entrada, entonces tú claro, tienes o sea, si yo antes de empezar una conversación con un hermano en la fe que tenga una visión totalmente distinta a la mía en algún punto, no estoy dispuesto a escucharle para ver en qué punto yo puedo concederle, entonces hay un problema. Porque entonces yo no estoy buscando dónde está la verdad de los dos, estoy simplemente buscando que se confirme en la conversación lo que yo ya creo de antemano. No hay claro. debate, no hay Ujú, diálogo, no hay reflexión, no hay posibilidad de que el otro me enseñe algo, aunque yo piense que está equivocado en muchas claro. cosas. Y eso va unido normalmente de ataques a hominem, de una caricaturización del otro, del pensamiento del otro. Yo he visto muchas veces, yo por ejemplo tengo una soteriología calvinista, he visto tantas veces a gente atacando el calvinismo sin entender el calvinismo. Así es. Pero también lo he visto del otro lado. He visto Ujú, gente atacando una postura arminiana de la salvación, pero haciendo una caricatura de la misma, diciendo cosas que no dicen los arminianos ni que no lo claro. piensa la mayoría. Entonces, al final, ¿por qué? Porque yo necesito, y claro, eso se ve sobre todo el tema de las redes sociales con los algoritmos, necesito estar continuamente confirmando, se llama sesgo de confirmación, confirmando aquello que yo ya creo. Y no le concedo, y eso me radicaliza, me hace cada vez más opuesto. Bueno, en España estamos viendo un proceso ya de hace muchos años, esto viene de mucho tiempo, pero ahora se está como cristalizando de una manera muy clara y es una polarización política insoportable en la que parece que de los políticos me lo espero todo, ¿no? Pero en la sociedad está permeando ese guerrecivilismo, esa forma de entender al otro como mi oponente constante, ¿no? Y no le concedo nada, y todo es malo, y bueno, y te insulto, y eres un facha, y pues tú eres un progre, pues tú, y estás todos ahí, unas descalificaciones. ¿Por qué? Porque es fanatismo. Han comprado un pack y de ahí no se mueven. Eso se ve en el deporte, ¿no? Yo soy del Barça. Pues cuando es penalti en el área del Barça, está claro que es del Barça. Y cuando es al revés, está claro que no. Entonces, oye, ¿no te das cuenta que no puede ser que siempre que sea una falta para tu equipo, sea para tu equipo? ¿No te das cuenta, Claro. aunque sea por estadística, no crees que algo funciona mal en tu pensamiento? Pero en lugar de reconocer eso, Ujú, pues se aferran a la idea de que no, ¿no? De que todos los que piensan como él están en lo correcto y todo lo que dicen los demás están equivocados. Claro, eso lo pones al marco de la religión y es que esto es incompatible con el cristianismo. De hecho, el cristianismo se caracteriza por la curiosidad, por, por entender que estamos en un mundo maravilloso en el que nos tenemos que hacer preguntas. De hecho, la ciencia, el pensamiento científico, el método científico surgió de gracias a la cosmovisión cristiana, porque estamos en un mundo de, ha sido creado y que nos ha dado una razón para poderlo descubrir. O sea, la ciencia es imposible en la cosmovisión
de las religiones orientales. Es impensable, porque la creación forma parte de Dios, no podemos comprender a Dios, acercarte a Dios de esa manera es prácticamente una blasfemia. Entonces, el cristiano se caracteriza por eso, por ir más allá, por descubrir, y me da pena, en un sentido, que haya áreas de nuestra fe que hayan abandonado este pensamiento crítico, ¿no? Y se han vuelto fanáticos religiosos. Tenemos que huir de eso, Jennifer, porque aleja a la gente del Señor. Sí, sí. Y nos aleja a nosotros del Señor, e incluso de nuestros hermanos en la fe, ¿no? No está bien. Grant a nosotros nos invita a actuar como científicos, porque él, bueno, en este caso, un científico, si lo pudiésemos decir así, no busca tener la razón, sino que busca la verdad. Y cuando sus datos cambian, por ejemplo, de lo que tienen, ellos cambian de opinión. Si lo vemos desde esa premisa. Claro. Pero faltó la otra pregunta, que era si acaso tú has tenido lucha con tu propio fanatismo, Claro. en este caso. ¿En qué área de tu vida? Si es que se puede saber, si no, no hay problema. Un montón. Yo soy un fanático. Yo soy una persona muy vehemente. Soy una persona testaruda, soy un cabezón consumado. Y por eso, igual por eso soy tan sensible a esto, porque me he dado cuenta de la gran tentación que supone para mí y del mal que me hace, que hace a los que me rodean, cuando he sido consciente por la gracia del Señor de que eso es un error. Claro. Pues de alguna forma intento ser muy sensible a que eso no me ocurra, ¿no? Pero sí, yo tengo yo creo que todos tenemos un poco eso, pero en mi caso, yo cuando estaba sin Cristo era muy vehemente, y cuando llegué al Señor fui vehemente en el otro sentido, ¿no? El problema es cuando tú eres cabezón y vehemente y fanático con la cruz como bandera, tú siempre tienes la posibilidad de justificar tu cabezonería por medio de asociarlo a la obediencia en tu misión, ¿no? Entonces, yo estoy siendo obediente, yo estoy siendo fiel. Los que no son fieles son los demás. Eso está muy ligado al legalismo también, ¿no? Sí. Yo estoy dispuesto a pagar el precio, yo no me callo, yo digo la verdad, porque Cristo me llama a eso, Entonces me lleno de razón con la cruz como bandera. La cruz es un pretexto para tener razón. Sí. Y en mi caso, al principio de mi conversión, eso era estar conmigo era insoportable. O sea, a todos les pasa eso. Yo te digo que no sé si a todos, pero a mí me pasó. Pero oye, yo no sé cómo mi madre no me echó de casa, cómo me aguantaba en las fiestas familiares, porque los 2 primeros años, aparte yo estuve en una congregación que tenía un carácter muy fervoroso en muchas áreas y con muchas convicciones, algunas que estaban bien, otras no tanto, pero que entonces era como que yo fui instruido en ese espíritu profético de ir contra el mundo, de tal, y claro, yo, por ejemplo, yo llegarme a sentar con mi madre un día, decirle que yo no iría a Navidad, a casa por Navidad, porque esa fiesta era del diablo y os vais a ir al infierno por celebrar esas cosas. Y mi madre mirándome, diciéndome, mi hijo se me está volviendo loco, el pobre. Claro. O sea, yo recuerdo y lo veo, claro, yo, en ese momento el problema que tienes, gracias al Señor, hoy en día no tengo esa postura, no acerca de si la Navidad está en celebrar o no, sino de cómo enfrentarte a ello, ¿no? Ah, claro. En mi caso, yo sí que entiendo que un cliente puede celebrarla, pero si alguien cree que no, pues está bien, ¿no? Creo que es un asunto de conciencia, pero en ese momento yo lo entendía como un asunto de ley. Y claro, en ese momento, el problema del fanático es que es muy difícil que cambie de opinión o que se cuestione las cosas, porque entiende que parte de su misión y de su integridad consiste en ser fiel a sus convicciones. Claro. Porque es la verdad. Entonces, si yo concedo 1 centímetro al debate, estoy siendo infiel, estoy transgrediendo mi llamado, estoy cediendo
al diablo, estoy cediendo a la mentira. Entonces, no, esto es así. Entonces, es muy complicado hablar con alguien que tiene una mente fanatizada, porque para esa persona simplemente el debate sincero y genuino es una amenaza. Es una amenaza para él. Yo lo he vivido. Sí. Entonces, muy complicado. Lo viví también con el tema del calvinismo y el arminianismo. Uf, a mí, yo unos debates con hermanos que creían que se perdía la salvación y yo, Ya. que no, yo los quería salvar, ¿no? Y claro, el Señor te va quebrantando, vas viendo que las cosas no van por ahí. Pero es lo mismo. A mí, ceder un poco de mis convicciones era dejar de ser yo. Claro. Y ser infiel. Y como encima hay una comunidad que te apriete en predicar ciertas cosas, como que estás siendo infiel a quien tú perteneces. Eso lo vemos mucho cuando hablamos con sectas, con gente que pertenece a sectas. Como los rabacucu. No sé si no los has escuchado. No. Sí, son unos que son muy legalistas, la verdad que sí. Se ven también mucho en las redes sociales. Los rabacucu le llaman. Los buscaré. Yo pensaba más en los testigos de Jehová, por ejemplo. Ya, sí. Bueno, los rabacucu, ellos igual son supuestamente cristianos, ¿verdad? Pero muy legalistas. Pues si trata tú de convencer, o sea, cuando tú entras en una conversación con un testigo de Jehová, que es como un paradigma de lo que digo, ¿no? Del ser fanático, pertenece. Oye, la conversación de antemano tú la tienes perdida. Esa persona tiene absolutamente ningún interés en dialogar contigo. Sí. O sea, él tiene una misión y no va a ceder ni un centímetro. Así es. Y todo lo que tú digas que se contraponga a sus dogmas viene del diablo. Por tanto, es como que el diablo él honestamente se siente como Jesús en el desierto, siendo tentado y teniendo que permanecer firme en sus convicciones. Claro. Y así me he sentido yo muchas veces también. Y luego me he dado cuenta de que estaba equivocado. Bueno, para entrar al punto número 3, se rompe con este charco delgado. Soy Jennifer Carola, el agua está en su punto. Con cada sorbo una nueva vida florece y canta. Ya te tomaste un mate conmigo hoy, con la Biblia abierta y conversaciones que nos unen. Tómate un mate. Fuego y ternura, en cada charla esperanza germina. Con Dios presente el camino está claro. Ya te tomaste un mate conmigo.